Buenas tardes. Muy agradecidos por la presencia de ustedes que tan convenientemente acogen la invitación a este conversatorio sobre algunos de los aspectos trascendentales que han sucedido en la ciudad de Granada en el transcurrir de la historia, porque sabemos que cuando más amamos la persona que más amamos, entonces la idea es esa, que vamos conociendo más de todo para más. Entonces, yo he venido entonces, por ahora, por favor, nos de pie. Iniciamos un evento con el advertencia de lo porvenir.
El Centro de Historia Juan de Dios Gómez de Castro de Granada, fiel a su misión del estudio y la difusión de la historia y la cultura granadina, igual que la conservación del patrimonio cultural, preparamos el conversatorio sobre el traslado del poblado de Las Vegas al lugar que hoy ocupa. La idea del conversatorio es tratar de revalidar o, si fuera posible, reconstruir la historia de dicho evento de la manera más fiel posible a los acontecimientos desarrollados en dicho proceso. Seguros que el aporte de los participantes son elementos que ayudarán a construir este entramado histórico. Escribir la historia es comprender el hecho histórico en sus diferentes dimensiones, que incluye el análisis de la época, los protagonistas, las tendencias políticas del momento, las tendencias económicas, sociales, religiosas y culturales. Referirnos a la época finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX es, al llegar al escenario presente, la época de la colonia, el inicio del proceso de independencia de Colombia, la fuerte influencia de las ideas religiosas y, por consiguiente, el fuerte poder político que ejercían los jerarcas de la Iglesia. En los diferentes escritos monográficos de Granada se lee la participación directa del presbítero Jorge Ramón de Posada en la gesta independentista, al igual que el primer párroco presbítero Francisco Javier Gómez. Por consiguiente, al celebrante de la primera misa en este paraje de Las Vegas se le nombró como el libertador del Oriente Antioqueño. Dispongámonos a escuchar a David Restrepo, estudiante de Historia de la Universidad de Antioquia, con su presentación introductoria. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues, aceptando la invitación de Raúl como presidente del Centro de Historia y como estudiante pues, de Historia, así que un aprendiz de historiador por el momento, tuve pues como el atrevimiento de componer un relato, más que un artículo histórico, un tratado, o como lo decía pues uno, como fidelidad a esa historia. Me propuse componer pues como un leve relato con algunos toques históricos que han hecho acá los historiadores pues, de Granada, los académicos. Este escrito, algunos puntos que acá basados en la historia pues, oficial que acá han hecho, están basados en un libro de los 200 años de la parroquia, que colaboraron acá don Julián Vélez y algunos libro, entonces algunos de los hechos que acá están basados acá. Como buen historiador tengo pues fuentes de primera, que son estas, es como una fuente escrita, y con varias fuentes orales, que son realmente las herramientas de un historiador. Entonces este escrito está pues plagado pues como de una inocencia histórica y bueno, le llamé Fundación de la apacible Vega se anega en sus aguas nuevamente. Las arterias fluviales que emanan de sus laderas alimentando el riachuelo que atraviesa y transforman sus prados en cenagosos pantanos. La creación de una iglesia que albergara a las personas de fe católica que habitan ese paraje frío que envolvía las brumas cuando el silencio de la niebla se posaba en toda su extensión, ya se había realizado gracias al esfuerzo de sus habitantes que habían erigido una humilde iglesia al lado izquierdo del riachuelo, construida con materiales que la naturaleza les brindara, techo de las palmas que ondeaban al viento gélido que soplaba en la extensa vega
y madera de los diferentes árboles que componían el majestuoso bosque que la rodeaba. Era el año de 1807. 834 habitantes de heterogénea condición registraba el censo que había realizado con esmero y paciencia don Juan de Dios Castro, fundador y primer juez poblador de Santa Bárbara de los Baos, como requisito para elegir su humilde iglesia y poblado en parroquia ante las autoridades eclesiásticas y estatales de esa época, donde el poder de la monarquía española se imponía a través de las colonias. 1807 o 1805 son disímiles fechas que registran la época de la fundación de un poblado que poseía 110 familias y 128 hogares que vivían las dinámicas sociales de un periodo colonial marcado por la doctrina eclesiástica y los intereses económicos que demandaba la monarquía española. Son fechas que marcaron hechos concretos como la celebración de la primera misa en la iglesia de Paja, oficiada por el adusto Juan Ramón Posada, cura de Marinilla, que poco interés presentó para que la iglesia de Paja y los habitantes que con fe religiosa la construyeron fueran reconocidos como parroquia. Pero el empeño y la fe fueron superiores a las adversidades y los dilatados trámites legales, y por fin la iglesia y sus habitantes de Santa Bárbara de los Baos fueron reconocidos primero como viceparroquia y luego como parroquia independiente de Marinilla, para enfrentarse luego con los caprichos de la naturaleza que reclamaba con sus aguas el territorio primigenio que le pertenecía, donde con ingenuidad y con mucha fe sus primeros pobladores habían construido su templo a la fe católica que profesaban. Después de que don Bernardo Gómez donara las tierras para efectuar el traslado de la parroquia a un lugar más apropiado para la seguridad y comodidad de los habitantes de Santa Bárbara de los Baos, se realizó con alegría de unos y la tristeza de otros el anhelado traslado de la población y su iglesia a un lugar más apto para que sus feligreses y su ya arraigada fe católica se fortaleciera y creciera en pos de una vida tranquila y fructífera, guiada por sus dogmas morales y su idiosincrasia laboriosa. Sagrarios, ornamentos y demás aperos fueron llevados con esfuerzo a lomo de mula o a lomo de terciador, ladera arriba, para llegar a una iglesia que representa con la solidez de sus primeras paredes de tapia y sus tejas de barro cocido a una población que ya respiraba los aires de independencia que flotaban en el ámbito de sus altas montañas y viajaba en la densidad de la fértil niebla de la ciudad. Muy bien. Bueno, realmente este escrito yo lo presento es como un bosquejo, como esos pintores que se enfrentan a un cuadro blanco, a su lienzo, con unas leves pinceladas para continuar pues una obra. Entonces este escrito se presenta realmente como una aproximación o como una invitación a que nosotros como historiadores hagamos pues con la rigurosidad del oficio de historiador, como le decía acá don Julio, un trabajo pues más comprometido para dilucidar o como aproximarnos a través pues, de la historia y por supuesto de nuestra misma autonomía y de nuestro mismo criterio a esa historia tan desconocida de ese traslado de la fundación del Arte de Granada, una historia que también está enfrentada a la oficialidad y al lado oral, ahora lo están retomando lo están validando como una fuente primaria para la elaboración de la historia. Entonces, bueno, espero que nos demos a esa labor. Hay un gran trabajo por delante y muchas gracias. Bien. Pues, buenas tardes. Yo creo que realmente la registro de Julio, que estamos dentro, Miguel López, ¿no? Desde estamos Miguel, Mario, Julio, Sánchez también acompañó el Centro de Historia de Granada, ¿no? Se llamó el Centro de Carlos. A ver, que tenga que venimos, ya tenemos problemas jurídicos, estamos desde el año
2007 estamos, ¿no? Pues retomando, porque pronto hubo en la década de los 70 hubo un intento de realmente valorar mucho las estrellas en de pronto muy máximas, muy calificadas, de calidad, por y todo. Ayer preparando esto, nuestro presupuesto, nos unimos con Julio y Mario va a ser el moderador de este foro. Yo no sé. Bueno, pero tiene como mala memoria. Entonces, vamos a tratar de que esto de pronto, con el máximo, Julio, ¿cuánto tiempo lleva? Porque a las 3 yo creo que el doctor Octavio y Villarreal todos quieren tener en la primera de Barranquilla, entonces hay que respetar los pasos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, yo sí, pues, ya Julio yo soy el pozo de esto, y vemos que la historia pues, es dinámica, ¿no es cierto? Y de pronto ahora, pues, en buena hora, el Congreso de la República ha aprobado la ley para que retome la unidad del Congreso después de 32 y 34 años. Este decreto que ya pone otra la carta de la historia como oficial. Entonces, ¿de acuerdo? Es la ley 10/34 del presidente y hicieron una constitución de nuevo. Toma la clase. Desde la ley de la educación. Entonces, por favor, vamos a tratar de el espacio. Hay unos 3 minutos máximo. Pues todo las reglas del foro. Tratar de ser muy repetitivos y todas las normas que tenemos ya sobre esta cuestión de esta dinámica de los trabajos de discusión, foros, charlas y demás. Ya Julio nos ha explicado, David también, entonces, pues bien conocido de que Granada pues, celebramos los 200 años de historia en el año 2007, pues ahí como la primera misa del 31 de enero de 1807, ¿no es cierto? Ya Julio y David nos habían donde del siglo X, ya empezaba del siglo XIX, ¿no es cierto? Del siglo XIX, 1700, tuvo que haber muchas personas ya en estos contornos. Entonces, que de Las Vegas también, habla con Mario, había casas grandes, allá en Las Vegas, donde estuvo primero. Todas las contingencias que se da, entonces de pronto hay varios, de pronto los años, hay de pronto divergencia, hablan del año, por ejemplo, 1812, que realmente oficialmente se da como la fecha de fundación de la parroquia. Realmente en el año 2012 se damos los 200 años. El ambiente allá, el espacio cenagoso, que bien conocemos, como los que pronto traíamos por ahí Mario, mi persona, no sé si lo que bajado por allá alguna vez por lado, pero de pronto ir allá a Santa Bárbara y los caminos era un pantalón enorme, una hacienda, ya estaba un poco más ya drenado. Seguramente eso intervino ya para muchos de los integrantes que había de 834 habitantes, 874 cabezas que había líderes y las libertades que había. El dueño de eso, Mario, se me dio ustedes, Juan de Dios Gómez de Castro. Juan de Dios Gómez de Castro era como el dueño de esto. Y entonces él fue el juez poblador allá y que tramitó ante Popayán toda esa normatividad. Y ahora le doy la palabra a Mario para que de pronto más extensamente de pronto una referencia histórica a esto. Y entonces, ya seguramente ante la necesidad del terreno surgió la necesidad de trasladarlo a Cámara acá donde estaba el templo filial en terrenos del señor Don Salvador de la Cerda. Él es dueño de los terrenos donde está, que Granada era prácticamente la plana principal y de la París para allá. Esto ya de aquí para acá, de París para acá, pues Mario Puente, que de pronto organizó eso con esa misión extraordinaria. Un hombre de Polito hablamos del don Manuel Castaño, que eso lo hicieron el Mochito, una eminencia, pero de Galicia, usted habla maravilla, un gigante en todo sentido, en lo espiritual y en todo. Y entonces ya se ve el proceso de pasar para acá, comenzaría en 1910 de pronto, en 1912 ya pensar que se definía, no nos vamos, y entonces mientras tanto vayan para allá a ver qué tal, y provisionalmente ahí nos quedamos, ¿no es cierto? De pronto la fecha de 1818, o sea, 2018, no tenemos el año, puede para muchos ser, porque viene por ejemplo ya el momento en que viene el primer párrafo, por ejemplo, 1917, bueno, entonces entendamos que la historia es dinámica, entonces de pronto no nos pegamos de años, sino de los
referente y el acontecimiento en sí, lo que se dio desde acá. Mario, por favor, háganos una... ¿Sí? ¿Qué pasó? Una historia. Lo que pasa es que, a ver, hay muchos conflictos en esta cuestión, pero entonces, a ver, la Granada se considera como fundada en 1807, pues con la celebración de la primera misa por el de Posada en el paraje de Las Vegas. Pero hay que tener pues presente que desde el siglo, a finales del siglo XVIII, pues ya se había dado, digamos, como el auge poblacional, no solo de esta zona del departamento, sino por toda la ciudad. Desde dice este libro, que es el que nosotros nos estamos basando, del señor Fabio Villegas, que se llama El alma recóndita del pueblo antioqueño. Ese texto nos muestra, digamos, que desde 1777 hasta 1810 se dio lo que se llama en Antioquia la primera colonización antioqueña. Claro que eso no figura, la primera colonización antioqueña no figura la segunda, la que hicieron esta misma gente hacia Kansas y hacia el norte del valle. Pero en esa época pues se crearon 40 municipios en Antioquia, entonces hubo una explosión expansionista de la población en Antioquia. Este autor dice que se debe, digamos, a los aires independentistas que se estaban dando ya en el país, y que él sostiene que muchos judíos conversos que habían llegado en la época de la colonia se habían dispersado y ocultado en las montañas de Antioquia y que no habían vuelto a salir, temerosos de la persecución, pues, digamos, de la Inquisición y de la corona española. Entonces, con la independencia, dicen que salieron del anonimato y ellos se habían dedicado en las montañas antioqueñas a cultivar la tierra, a sacar el oro y a acumular riqueza y a acumular hijos también para la población de Antioquia. Entonces, para precisar un poquito lo de el traslado, pues, la fundación de Granada, es que Granada desde 1807 hasta 1814 se llamó Santa Bárbara de Larisa. En ese tiempo estaba caracterizada así como se llamaba Santa Bárbara de Larisa. Ahí está, pues, digamos, entra también el mito fundacional de Granada, ese del doctor, del terciador Antonio Cudero, que era devoto de Santa Bárbara, y con canciones indígenas que iría hacia los poblados hacia el santuario con la declaración de Santa Bárbara, y que le pedía a Santa Bárbara que no lo dejaran de la capillita de Las Vegas, pues, según cuenta la leyenda, se hizo a nombre de Santa Bárbara en esa misma época, ¿cierto? Y por eso se llamó entonces Santa Bárbara de Larisa. Cuando se dieron cuenta que el terreno era muy húmedo y muy mojada, esa tierra era mucho pantano, mucha corrida quebrada, muy borrascosa, resolvieron pasarlo para acá. El primer juez poblador que hubo allá se llamaba Juan de Dios Gómez de Castro. Juan de Dios Gómez de Castro fue quien hizo los primeros intentos, pues, de fundar el pueblo, que fue quien logró, digamos, la fundación de Santa Bárbara de Larisa en esa época. Entonces él hizo nuestros trámites y él es dueño, digamos, de estas tierras. Juan de Dios Gómez de Castro es hermano de un señor que se llama Antonio, también Gómez de Castro, que es fundador en el archivo histórico de Antioquia se ambienta, pues, digamos, en el 2007 nosotros hicimos algunas averiguaciones y un montón de polémicas con la posición que tomó Ramón de Posada en un principio sobre la independencia, pues, de Granada para hacerse pueblo. Él dijo que no, que eran una mano montañera, que no tenían que sostener un cura, no se merecía, pues, ser parroquia extra. Después, a los 6 meses cambió de parecer, quién sabe quién lo influencia tendría, y él dijo que sí, que había que fundar la parroquia, y dio permiso y vino a celebrar la Santa Eucaristía. ¿Por qué se celebraba por qué se hacía eso? Porque ya aquí en esta zona habían 800 almas, 800 habitantes, en México, ya son pueblos ya
Son 800 ciudadanos que habían en esta zona. Entonces, había muchas razones poderosas para que esto fuera pues una parroquia, ¿cierto? La primera era que estaban los homenarios de la Santa Madre Iglesia, donde se obligaba a vivir entera todos los domingos y esta libertad. Para ellos me aquí a Marinilla cada 8 días a misa, pues no había salvación que valiera. Entonces, esa situación fue una de las instancias que se dio pues, para que se creara favorable para que se creara la parroquia de Santa Bárbara. Pero entonces, cuando Dios no le casó al alcalde Pedano, después don Salvador de la Serna empezó a chuzar allá para que el pueblo se pasara de ese manzanero de abajo, pasara aquí a esta zona un poquito más seca, que tampoco es que sea mucho. Y el don Logros, el lote donde está la iglesia, y el padre Ramón Gómez fue el encargado de empezar la construcción de esa iglesia, la iglesia de abajo, pues, como está concebida como una iglesia de tipo jesuítico para entonces se hizo el traslado y lo empezaron en 1800 y solamente en 1822 el mismo padre Ramón Gómez bendijo la iglesia y empezó a funcionar ahí la parroquia. Claro que antes había estado subido en la misma historia el padre Francisco Javier Gómez, que era sobrino de Juan de Dios Gómez de Castro, y fue el primer párroco, el primero se vino donde la despachó parroquial para la primera partida última la firmó don Juan de Dios de Javier Gómez. La primera partida bautismo y un matrimonio también hubo ahí, algunas defunciones también, de 1814. Pero de 1814. Pero ¿sabes cuál es el dato curioso? Que como acá no había, el padre pues venía acá tanto a hacer la misa oficial. Entonces Juan de Dios Castro, ahí en ese librito cuenta que hizo un bautismo. El mismo un bautismo porque hay unos... Sí, porque en caso de muerte es cierto padre, los padres van a tener cuando se va a morir un niño, lo puede bautizar cualquier católico, pero echarle el agua a otros manos y bautizarlo. Y cuando Dios no me caso en esa época, pues en esa época, tocaba bautizar a los niños para que no se mueran al niño. Claro que niño ya no se ya quedaron solamente el purgatorio y el cielo, ¿cierto? Ya el domingo desapareció, digamos que desde entonces, pues hay que agradecer, digamos, por ejemplo, al padre Ramón Gómez, y él fue párroco aquí casi 50 años también, no tanto como casi como el padre Benedicto, ¿cierto? Y él se fue de aquí, y cuenta una leyenda pues, que por ahí que la gente de aquí se fue y lo trajo, lo enterraron aquí, y parece que los restos estamos en la iglesia de abajo, hay una lápida que hay a zona, nadie sabe quién es. Mano izquierda. Nosotros creemos que esa son los restos mortales del padre Ramón Gómez. Era muy famoso, lo querían mucho aquí y en este pueblo hay muchos jamones. Pues no, yo no me voy a alargar Bueno, perdóneme. Este vamos por favor, tenemos que intervenir para ir anotando y darle la palabra. Mario, muchas gracias. Y hay que detener una cosa, y es que los trámites eran hasta por allá. Sí. Cuando se temporada, después Santa María de Antioquia, porque Medellín apenas cumple 150 años de la arquidiócesis, ahora en este año, ¿no? ¿Qué Rafael Medellín? No, ya me contestó la verdad. Yo le iba a preguntar en qué momento intervenía el padre Jorge Ramón de Posada, en Marinilla. Él insistió mucho para que fuera creada la parroquia de Granada. ¿En qué instante él entra a la historia de Granada? Él era el cura de toda esta zona de Marinilla, el cantón de Marinilla, y entonces sabemos que ella tenía poder, no solo espiritual, también poder civil.
y hasta militar y de todo, era entonces, es prácticamente y antes de tramitar, de pronto, el momento que dijo Mario, no vio mucho, pues muy viable desde aquí, pues de pronto les ganaba hay especulaciones, y de momento se habla en 1800 y, ¿qué? No recuerdo, en julio, él como que dijo, no, dio un concepto negativo. En 6 meses desde entonces dio un cambio, y en diciembre dio el veredicto y en enero fue la Santa Misa. Por favor, si hay alguna inquietud, ¿listo, Rafael? Muchas gracias. Bueno, Chucho, te pego. Quiero pues como mirar pues la versión de la Fundación de Granada. Pues la historia de esta palabra tiene muchas interpretaciones, ¿sí? Desde visiones de la historia que interpretan pues algunos historiadores y de los misterios que explican. Por ejemplo, yo leía de cómo se encontró Granada y leía desde el punto de vista sociológico cómo esa Fundación de Granada, leyendo la revista del doctor Augusto Asís Echeverría, donde decía él cómo los pueblos se van fundando por desplazamiento. Es decir, el cantón de Leonel y Marinilla, toda esa gente que vivía allá y no podían tener tierra allí, salían desplazados a buscar nuevos territorios. Toda esa desplazación de la gente, la de Leonel y Marinilla, llegaron a Granada. A partir de ahí, de todas esas familias pobres que se desplazan, ahí en Noemí, como quieran, ese terciado le pide a Santa Bárbara que no lo deje morir. Entonces pide, sí. Entonces viene primero el sacerdote a administrar el precepto, para que pues, morir en, digamos así, en paz con Dios. Entonces, a partir de ahí, los españoles, donde fundan una capilla por general, es diferente. El español funda la capilla, bajo el punto de vista de la colonización a nivel de España. Los ingleses no fundan iglesias y no fundan factorías. ¿Sí? Entonces, prácticamente, ahí es donde se forma la capilla, ahí donde llega toda la mitología de Marinilla como parte y Río Negro, donde se funda ese poblado. Ese poblado, y esa gente se desplaza por la pobreza, por el desplazamiento a Granada. Y ya viene de eso por ahí la gente, hay un humilde comerciador que le pide a la casa. Viene el sacerdote, la ministra, todo lo que se llama la montaña y demás. Pues a partir de ahí, pues se puede decir que se funda Granada. Eso es para el punto de vista sociológico, lo interpretaba el doctor Arcila. Para otros, pues un milagro. Para otros, como la pobreza. Para otros, son visiones de la historia que cada quien las. Sí. Esa es la parte que yo. Muchas gracias. Muy amable, muy valioso. Por favor, si alguien más, alguna inquietud, ¿alguien tiene alguna. Padre, a ver, de pronto, algún apunte, Miguel, Julio. Entonces, en cuanto a esto, pues, como en la historia, pues, las tendencias y los conflictos que se emiten frente a un hecho, en este caso fundacional, entonces que el religioso, el sociológico, el económico, mire que son ¿cierto? Son varios factores que van confluyendo, pero que uno excluye lo otro. No es lo complementario, ¿cierto? O sea, lo religioso, lo económico, o sea, en búsqueda de Dios de la subsistencia, ¿cierto? Por la pobreza. Lo otro, la parte espiritual, ¿cierto? La otra parte de que a nivel de las élites españolas, ¿cierto? Ya se una orden como de belleza
irse expandiendo y fundar poblados en toda Antioquia, se llaman estos 40 habitantes que vienen desde 1750 y pico hasta 1811, una época que fue la última, que el último poblado que se fundó en este conjunto de pueblos fue Guatapé, en 1811, ¿cierto? Y bueno, se acabó en 1786, por ejemplo. Bueno, entonces desde a ver qué momento entra la historia de Granada con Ramón de Posada. Seguramente desde finales del siglo XVIII, ¿cierto? Sí, y cuando la historia y el protagonismo en esto del terciador, que viajaba en Magdalena hasta Pionero, entonces de ahí pues, de ahí el porqué de Granada la notaba de la Lisa, y por qué en ese lugar, por qué en Las Vegas. En Las Vegas, ¿por qué? Porque estaba, allá vivía entonces el terciador Agudelo, y ese era el territorio de Gómez de Castro. Ahí viene la otra versión complementaria, ¿cierto? La otra parte. Entonces, ¿quién fue el curita que le tocó venirse del seminario de Bogotá hacia Medellín, no sé, Marinilla? Tenía que venir Fray María Pineda, tenía que venir a Medellín. ¿Cuál fue? Sí, a Medellín, Marinilla. Entonces, se encontró en el terremolino, el señor enfermo lo encontró, le aplicó los santos sacramentos y dijo: me vuelvo, no tengo que ir a Marinilla ni nada, pero oh milagro, hay una providencia. Entonces, a haberse enterado de que ya se murió él y que pedía ese milagro, el Agudelo, entonces le mandan una carta de Dios aquí de Las Vegas, una carta por favor, construyan una capilla en honor a la Santa Bárbara, que es el milagrito. Entonces ahí fue la capilla. Entonces, como es que la capilla se quedó ahí, tal vez conscientes de que ese lugar no era para un pueblo. Y en Colombia, en Antioquia, sobre todo en Antioquia de Colombia, los pueblos se fundan alrededor de la capilla. Y de la capilla, tengo que hay un pueblo, que ahí empieza lo económico, las empanaditas de empanadas, y la gente tiene que ahí se inicia en ese estilo de los pueblos. Según muy conscientes, pero por no van a tener la orden del fray, no vamos a construir el pueblo. Y que también mire que cuando el Gómez de Castro empieza a hacer los trámites en 1904. En 1905 le duró como un año pidiendo permiso para que le dieran la orden, y después en febrero le dan la orden de acompañar. Y aquí en Antioquia en marzo, ahí mismo. Y después se demora desde 1805. Y esperen en el 7, 2 años que no la capilla. El 31 de enero la misa, ¿cierto? Bueno, ella, consciente de ese hecho, había que ir allá porque era de la iglesia, no tanto como era un pedido de la iglesia. Entonces, ya, luego, eso es como, esa es la parte que quería como aclarar bien, ¿cierto? En torno a lo que las tendencias que se hablan de uno y lo otro, no es uno y lo otro. Entonces, la verdad es la de la otra, o es que está equivocado. No, ahí se complementa, porque los aspectos de lo económico juegan con lo político del momento, ¿cierto? No sé si... Yo invito a que ahora, por favor, yo creo que realmente muchos recordamos que aprendíamos de memoria en la escuela ese texto habitado en los contornos de los Bauros de Granada, unirse. Aquí están, aquí al menos ustedes lo van a ver, donde está la pintura aquí, es el foto, el cuadro, ¿no? Es muy conocido, estuvo en el centro militar mucho tiempo, no es que lo recordó mal, que estuvo un poquito descuidado y se le hizo, como estaba ya la pintura cuando se le dio una reacción, pues se organizó. Aquí está realmente, ¿de qué lo pasamos para acá ahorita? Lo viéramos. Ahora lo van a leer, lo van a recordar, el estero lo aprendíamos de memoria. Varias cositas que de pronto, con la venida de ustedes, y que está en otro Villaluro, es que él nació en Peñol. Obviamente, antes, digamos, de 1700, de siglo XVI, XV, está el terreno indígena, ¿no es cierto? Inclusive, digamos, en el Peñol hubo un resguardo indígena. Luego se puede encontrar gente con rasgos indígenas en el Peñol, en la Población de Cocorná. Y Granada decíamos que no mucho, los decíamos que es muy blanco. Pero bueno, de esta manera era una nueva forma de tránsito, pero yo no recuerdo más bien, hubo una
una disposición de los reyes de entonces allá en la colonia, y Francis de pronto, donde se decretó un resguardo indígena, o sea, concentraron indígenas, creo que en el Peñol, gracias no vieron, ¿no es cierto? Y entonces, este era todo, pues, insisto, los de componer aquí indígenas, que se hablaba de los también, inclusive se han encontrado vestigios indígenas. Hoy quizás aquí en Quebradona y ahora creo que en Sococoná hay por eso. De hecho, ahora podemos ver estos embalses y todo, han mandado documentos para hablar, digamos, de cosas. Ya de construcción han sido dañados, cementerios indígenas, en Quebradona encontramos, escrituras rupestres y demás. Entonces, Chucho, María apuntaba algo y los anteriores como de pronto alrededor de la capilla, como va a ir entrando de todo el tema en el traslado de los 200 años, y aquí de pronto serviría como elemento central la iglesia filial, la capilla que le construyó ahí, no, de pronto, pues como usted en 1914, para acá que ya este Gómez de la Serna, Alvar de la Serna, dio el terreno. La primera que dice que el Gómez de Ayer Gómez construyó una capilla, y Mario me apunta ahorita, por favor, ¿en qué año ya se hizo el tonto? Que era la capilla jurídica que dice, por ejemplo, Julián Vélez. Aquí hay un escrito que yo lo necesito, que ahora la lista la piden en la página, Julián no puede estar en la página 8. Hay un texto, dice, el traslado del pueblo, incluso nosotros en el centro de historia lo unimos para preparar este conversatorio, y inclusive Julián pues no pudo estar porque tiene dificultades de salud, no sé, familiares. La Universidad del Hermano Secretario de Gobierno no puede estar. Entonces, este texto, yo les invito a que de pronto aquí nos va a ilustrar mucho y nos va a dar muchos elementos para esta conversación, pero la maleta que yo bien color, ¿no es cierto? De la capilla de abajo, capilla que sería capillita pues pequeña, pajiza, a lo mejor ya la puedo levantando más y más. Lo que yo me digo es que ve que es una nave central, ¿no es cierto? Única, la de abajo, con unos, ¿cómo se llama eso? Unas columnas de madera, ¿se entiende? Los pueblos ya le van realzando. Y que el padre tiene chicos ya, pero que llegó en 1971, la avanzó más, ¿no es cierto? En 1500, ¿qué? Se puede, digamos, el próximo año que ustedes. Sí, para precisar entonces lo que pasa es que según eso, pues, el 12 de diciembre de 1817 se creó, pues, lo que se llama el Partido de los Pavos, en esa época se llamaba el Partido de los Pavos. Entonces, por eso es que ahora estamos cumpliendo 200 años de ser un municipio, ¿cierto? Ahora se llama municipio, ¿cierto? Pero en esa época fue el Partido de los Pavos, y fue pues, este acontecimiento lo estamos celebrando ahora en este tiempo. Estamos cumpliendo más o menos 200 años de vida municipal, y estamos hablando del famoso traslado de Las Vegas hacia esta parte de acá, para resaltar que nosotros tenemos que volver a mirar otra vez hacia Las Vegas y volver a hacer, digamos, como el sendero que se llama la ruta de los miradores, y ya se está haciendo pues ahí un esfuerzo para que la gente pues entonces vuelva otra vez hacia esa ruta. Y hay que averiguar también entonces para lo que se abajo, el carbono 14 a veces. Bueno, por lo que alguien quiere, Francis. Bueno, pues hay que de pronto dar un dato, no sé si pasó ahí con el Yo quiero, antes de para ya no volver a hablar más, a recomendar entonces que se lea que estos dos libros que llaman El alma recóndita de Puebla que viene de Fabio Villegas Cortejo, habla pues de estas cuestiones de la revolución. Y este libro que se llama Mineros, Comerciantes y Labradores, las raíces del espíritu empresarial en Antioquia, de Antoine, que son estudios fundamentales para que entendamos, digamos, el poblamiento de esta zona, la fuerza que se hizo por esta zona para montar estos pueblos. Y entonces, y aquí está pues en este libro, está más o menos lo que yo les quería decir ahora, digamos, todos los pueblos que se fundaron desde Guarne en 1757, el Santuario en 1765, Concepción en 1771, San Vicente en 1776, San Carlos en 1783, El Retiro en 1790, Cocorná en 1793, El Carmen en 1800, Granada en 1807, Guatapé en 1811,
Abejorral, Sonsón en 1800 y Abejorral en 1805. Esos pueblos que en ese cortísimo tiempo se fundaron muchísimos pueblos en esta territorio de la región. Voy a contar que Santuario, por ejemplo, Santuario era una alquería de Marinilla. Y siempre datos de allá, académicos históricos de Santuario, parece que hubo una gran diferencia internamente, porque Santuario era académico como municipio, pero en 1835, 1836 ya oficialmente se tomaron. Pero, ¿por qué? Porque internamente ellos, unos querían salir de Marinilla, otros independientes, me decían, algunos de la calle de historia de Antioquia, que muchos prefirieron salir a Marinilla cuando ya los municipios lo querían, es buena esta gran dificultad. Bueno, ¿qué sería pues dentro de los elementos que ya son muchos apuntes, en efecto, el momento fundacional del 1807 pues no implica, sino más que todo que inicia la vida municipal a partir de la misma primera misa como tal. Más sin embargo, ese espacio ahí tenía referencia desde mucho tiempo atrás como el sitio de los vagos. Hay que tener clarísimo de que prácticamente la colonización y esa primera colonización que menciona Mario de Antioquia, digamos, por lo menos llegar a esas zonas recónditas donde el hombre blanco todavía no ponía, diríamos, su casto pie, ¿cierto? Donde no, sus habitantes aún, lo decía Mario Velarde, vivían en peletrías, desordenadamente, indígenas que estaban regados por ahí, había que colocarlos en un lugar viviendo bajo el toque de campana, ¿cierto? Sí, es decir, a todo lo que a un cristiano es necesario. La fundación de estos pueblos, entonces hay que también tener claras desde esa, digamos, irrigación de caminos que se dan en el territorio. Esta zona acá es una zona de unos caminos que conectaban el Magdalena con el centro de Santa Fe de Antioquia. Es decir, todo el camino de canoas, de islitas, venía siendo una serie de ramales que atravesaban el Peñón, San Rafael, Guatapé, San Rafael, y alguna parte también aquí por las zonas de Granada mismos. Este camino aquí de Las Vegas nos da con San Carlos prácticamente una conexión, uno de los ramales, tanto así que en la época ya, y eso lo hemos leído en la síntesis cordobesa también ¿cómo era que era el padre? Jesús María. Ese es el padre, se llama el padre Damián Ramírez nos mostraba cómo los que venían persiguiendo a Jesús María Córdoba, Olearí y sus seguidores, pues tomaron este camino como uno de los que le permitiría hacer un atajo, poder tomar Marinilla, recuperarla para el dominio por lo menos de la República. Es decir, cada una de las fundaciones, el Peñón, el Cornal, San Francisco, todos hicieron parte, se hicieron en lugares, diríamos, sitios de descanso, sitios de reposo de las yeguas, fondas. Es muy particular porque antes de llamarse, hacerse un reconocimiento a esto como municipio, como nación granadina, se llamaba el sitio de los vagos. Era usual en alguno de los recopilaciones que se hacían, inventarios, por lo menos, hacer mención a este. Era más que todo lo que yo quería como apuntar, y que esa misma fundación, hay que tener claro, no nos estamos visualizando. Yo considero que Juan de Funes de Castro, cualquiera de los que vivieron en la zona, pues realmente no estaban buscando la fundación de un gran pueblo, una gran nación. Era la necesidad, como lo ha mencionado Julio, de hacer una capilla, darle una orientación cristiana a ese nuevo lugar, a ese espacio que recogía ya un grupo importante de personas. Es más que todo eso, y justo diría uno, la misma proliferación de granadinos, es que cuando son bastante generosos en tener familia, pues no existía la
Sí, es más que todo de la parte que yo quería darles a David, yo voy a ligar lo último que usted recuerda, organización. Entonces estamos hablando de una colonia, lo que era esto, pues una colonia española, de una España que está en una monarquía. Ya en esa parte de la monarquía española se estaba tejiendo un proyecto que era el proyecto del absolutismo, con las reformas borbónicas, como para entrar en ese contexto. Entonces, ¿qué trae las reformas borbónicas? Que como monarquía, ¿por qué se hace ese proyecto de reformas borbónicas y cómo se aplica a sus colonias? Con la organización. El primer pie que puso un hombre del viejo mundo en el continente, cuando puso el pie después que puso la religión. Entonces la religión venía como un ente organizador, y como un ente organizador no solo para organizar las almas, sino para organizar la economía de esas almas. Entonces ahí está, como dice Chucho, desde ese lado social, ahorita tomaste un poquito ese lado, pues también las colonias venían con un plan organizado muy complejo. Entonces ahí estaba la iglesia, se elige la iglesia y como recuerdan cuál es el plan arquitectónico de los españoles, que hay al lado de la iglesia. La plaza, como centro de reunión social, pero al lado está la alcaldía, pues todos estos instituciones que regían, organizaban a la gente. Pues claro, la fundación cuando llega con una iglesia es también porque la iglesia tiene un propósito. Sin pues inmiscuirme en nada, su propósito es en primer lugar, digámoslo así, darles como un camino de espiritualidad a las personas. Entonces, hay un adoctrinamiento, ¿cierto? Pero a la par también lo organiza, porque la iglesia también es muy organizada. Pues la iglesia, desde la iglesia, ella misma organiza cómo se va a disponer el pueblo, de qué forma, quiénes son sus habitantes, cuáles son de pronto los que tienen un poder más adquisitivo desde la economía, cuáles de pronto tienen una intelectualidad más desarrollada. Entonces ella misma va organizando a su comunidad para ir desarrollando. Recordemos que dentro de las reformas borbónicas porque se estaban acabando las minas, se estaban acabando los metales preciosos. Entonces ya tenían su economía, ya tendría que buscar otros lados. Entonces ahí es cuando se hizo este plan de las economías agrarias. Entonces creo que Granada, en este librito lo menciona, Granada entra también a esas dinámicas coloniales para la explotación o para el desarrollo de esa, ¿cómo se llama? Se me va, pues como un medioevo tardío que se vino aplicando acá. Entonces, esas dinámicas sociales, por el lado pues, de la gente, económicas, por el lado pues, de sus quehaceres, culturales, por el lado de la iglesia, fueron las que se fueron uniendo para dar como paso a una fundación como tal. Porque como lo nota compañero, resulta que antes ya había más gente, estaban ahí trabajando, pero no estaban organizadas. Entonces la fundación entra también Juan de Dios Castro, siente esa necesidad y la iglesia juega un papel como muy importante y perfecto para esa organización de toda esa población. Yo como para ir cerrando ya, de pronto hablar de la especie ya una conclusión directa. Yo le quiero tocar un elemento, como hablamos de David acaba de corroborar el Chucho, que María lo planteó, la capilla, el templo y el fin. Como por ejemplo juega el papel del templo filial actual, vamos a traer la historia a nivel actual, el templo filial y el templo parroquial. Ya vemos que se llama el juega la capilla, el padre Juan Gómez de Castro la construye en el nuevo sitio acá, donde exactamente los que siguen, padre Clemente ya, y en fin, la terminan el pronto, seguramente creerán
Yo quiero hablar brevemente cómo, por ejemplo, el templo Torreal, que se dio, y que Granada, dicho por historiadores, Granada era hasta la calle por Ramón de Posada, aquí por la París, digamos así que hemos llamado ahí en la quebrada, era una cañada. Mi mamá contaba eso. Y aquí esta parte eran fincas, aquí tenían fincas los Tamacios y el Mironomario, y era la finca aquí. Y la casa del pueblo era ya la zona principal, la vaca, el Taboyo, murió más de 100 años ya, murió hace ya casi 8, y el padre Francisco Hoyo. Pero el padre Polito llega como un esposo del padre Clemente, trabajan juntos en 1912, y cuando fue el padre, ya Clementico era su propiedad, que era el padre, porque ya se dedicó muy anciano, y él tuvo la visión, porque ya era pequeño el templo y pequeño el espacio, y ampliar Granada hacia acá. El templo seguramente parece que tuvo críticas, le llamaban loco, Quijote o lo que fuera, que cómo le ocurría, que él no compró casa ya, donde estaba la cadena de la Reina, dijo, va que sí, y arrancó a construir el templo. Vuelve a tocar una vez que salió en cuenta la ilusión gigantesca del padre Polito, compró montañas para tener la leña, montó allá el tejar en las becas para construir el adobe y la teja, y la teja ya hasta la frontera de hasta allá. Y entonces ahí surgió el texto parroquial que da una historia posterior. Bueno, nos quedan unos 10 minutitos. Ya si hay preguntas para que ya se haga la conclusión, y por favor, al que queda. Esto, como decía Julio, planteaba Julio, es nuestro presidente del centro, y Manu, es una inquietud que dejamos nada más para un bosquejo de la historia de Granada, para ir construyendo, y lo que ello implica, el sentido común que tiene, el esfuerzo de la gente, el trabajo que había y la expresión de la fe, como la iglesia ha jugado parte importante. Se decía en la otra parte que, como le dicen tú a San Pedro y San Pablo, como columnas de la iglesia, son padres, la Granada tuvo, después de ayer la que en Santa María lo recordaba, 49 de paro frentales a libros de Castro, Clementico, 62 años, Polito, con 40 años. Como Polito y Clementico fueron dos columnas, dos gigantes de la historia de Granada. Indiscutiblemente, al margen de las concepciones de cada quien de pensamiento. Eso no se puede ocultar, respetando obviamente, pero de todas las personas. Insisto, por favor, hay preguntas, hay inquietudes, por favor, si hay algo respecto, para que ya vamos cerrando y ir agradeciéndoles de verdad el esfuerzo que hacen. Una hora muy pesada, demasiado pesada, una necesidad para acá, es bravísimo. Yo soy el primero que. En fin, de todas maneras, vamos cerrando ya con las preguntas que haya, Roberto Julio y Brian, dando la cuestión ya, sobre este. En fin. A ver. Yo quería destacar simplemente, yo, o cualquier más. Sí, No, yo quería destacar de que normalmente cuando se por los del árbol, que el padre Clementico y el padre Polito, que están acá, ¿cierto? Entonces, que normalmente ellos pues tuvieron una trascendencia supremamente importante en el contexto pues, de Granada, ¿cierto? ¿Sí? Dice que hasta toda la época, toda la historia, los 28 párrocos que ha tenido Granada hasta ahora, mejor dicho, ha sido protagonista, la iglesia supremamente protagonista en todos los momentos históricos. Como por ejemplo, yo sí quiero destacar esa parte. Por ejemplo, un padre tenía, que tuvo ejecuciones grandes, un padre, el padre Montoya en la parte educativa, el padre Pedro Antonio Gómez, una humildad, un calladito, que yo creo que lo hicimos. No vamos, nombres entre muchos otros, lo estamos hablando, por ejemplo, en la Real de Granada, 7 años de paro, desde el 2001 hasta el 2007, 2008, después de ese conflicto grave que afrontamos tan acentuado entre 1998 y el 2004. Todos los que siguieron después, el padre Darío 6 años, y ahora el padre Jorge también 2 años, cada quien siembra su. Y los liderazgos que hay, obviamente, no tan teocentristas, no, hay que respetar obviamente de cada quien, pero entonces Miguel tiene una punta y Miguel López. Bueno, decir al respecto.
es un poema, es un hermoso fuera del valor histórico que tiene. Tal vez así que me fui a hacer una cabañita allá. Y allá terminar, le dije a mi hija que allá en la cabañita cuando me muriera me cremaran y enterraran las cenizas allí. Y esta semana, viendo eso, me inspiré con todos estos versitos que quiero compartir con ustedes para terminar. La escritura Paisaje de Las Vegas. Paisaje de Las Vegas. El sol de las bellas Vegas entra luz por las ventanas, ilumina y da calor al fondo de mi cabaña. La quebradita cantora corre entre piedras y arenas y me hace olvidar del todo mis dolores y mis penas. Qué hermoso paisaje agreste dibujan valles y lomas y resumen el encanto de la paz que mi alma añora. Dios bendiga este lugar que desde niño he admirado y me permita vivir por siempre, siempre a su lado. Agradeciendo la asistencia de todos por las celebraciones que se hacen. Y con Fran se nos da unas conclusiones y entonces ya seguimos miren por favor, si no en el voto está aquí en la entrada. No le liberen el voto ahí para que lo recordemos por lo menos. Bueno, pues en síntesis, queda claro, como lo decía Alejandro de Soter, el texto de David, realmente es un bosquejo este proceso, como fue su texto, es un bosquejo que más provoca para seguir investigando, seguir mirando, mencionamos nombres, Juan de López de Castro, Ramón de Posada, Francisco Javier Gómez, el padre Ramón Gómez, el padre Polito, tantas personas que han venido haciendo parte del devenir histórico de esta nación que llamamos Granada, este elemento de identidad. Cuando uno habla de nación, habla de un ejercicio de identidad donde nos encontramos todos. Entonces, como encontramos en los ires y venires cada vez como los mismos granadinos y quienes han venido prácticamente haciendo parte de los brotes, hombres también, a veces locos, a veces con pensamientos de avanzar, que toman decisiones, deciden procurar. Se menciona unos 830 familias que se convierten en la primera excusa para fundar este municipio y hacer que su conexión se convierta en una identidad. Ya lo reverenciaba también una verdad, es un mismo bosquejo que tenemos que aprovechar ahora justo con lo de la ley, ¿sí? De la cátedra de historia para procurar que nuestros estudiantes puedan seguir haciendo este ejercicio de estudio, que no solo seamos nosotros quienes nos encontramos, sino que también los estudiantes desde las aulas municipales puedan llegar a evocar y a mencionarse, ¿cómo es que se llama lo de la frase del mito fundacional, por lo menos que puede ser en el spot? Entonces, todo eso de pronto queda como abrebocas para todos ustedes, porque es una necesidad de seguir dando continuidad, que no solo sea estas fiestas un encuentro para el licor y que también se forme un encuentro entre nosotros y nuestra historia. Muchas gracias.